Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En un ratito estamos charlando con una gran amiga, una colega muy respetada por todos, una persona con pensamiento propio, crítico, siempre multipremiada. Es una estrella del periodismo. Está en un ratito con nosotros María O'Donnell para charlar de un día muy particular, hay que decirlo. Acaban de terminar unos incidentes que se produjeron por la presencia de la Organización Mundial del Comercio, aparentemente sin demasiadas complicaciones. Lo estás viendo en la pantalla de A24 con lo que ha ocurrido. Pero evidentemente el foco hoy se trasladó a la Comisión de Previsión, en donde se trataba la reforma precisamente jubilatoria. Uno celebra que en este programa, desde el primer día que comenzamos a trabajar, dijimos, es uno de los temas que va a demostrar qué es el macrismo. Después del 22 de octubre, cuando el presidente evidentemente fortaleció políticamente en 14 distritos su triunfo, uno decía, bueno, ahora vamos a ver exactamente qué es lo que pasó. Hubo 2 años de acomodamiento, de saber cómo se construía poder, de negociación con el resto de las fuerzas políticas. Ahora, si bien no tiene número propio, hay un empoderamiento de los votos después del 22 de octubre. Y me parece que esta es la primera muestra. Un dato que uno, la verdad que en lo personal a mí me sorprendió, y ahora lo voy a conversar con María. El proyecto sale como vino del Senado. Así fue la instrucción que se dio por parte de Cambiemos al resto de los diputados que empezaron a negociar. Hoy hablábamos en Radio La Red con Pablo Cosiner, que es uno de los integrantes del bloque justicialista no kirchnerista, Urtubey, Salta, un aliado del gobierno, y finalmente sinceró lo que todos conocíamos y dijo, la verdad, yo este proyecto no lo votaría, no es bueno para los jubilados, pero hay un acuerdo en mi gobernador, una necesidad de las provincias y un pacto fiscal. A esta altura del partido uno prefiere que se diga esto. No es bueno, le vamos a pedir un sacrificio, después se verá cómo reaccionan los jubilados en un tema que no fue motivo de debate de la campaña. Pero el otro argumento, el gran Pablo Tonelli, la gran Pablo Tonelli diciendo pierden plata pero no poder adquisitivo, forma parte más de una pirueta dialéctica como la que pegó Elisa Carrió, que dijo vamos a defender a los jubilados. Y ayer dijo me convencieron, estoy seguro, casi como una cosa de deseo, que antes de fin de año esto se va a reacomodar. Claro, el debate es absolutamente interesante. Lo que pasó es impactante, mirá. Parece muy bien que discutamos sobre derechos adquiridos. Para eso estamos los legisladores de la Nación. Pero los derechos adquiridos tienen que ser realidades posibles, no enunciados abstractos imposibles de cumplir. No hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se han pagado con una máquina de imprimir billetes o con una toma de deuda permanente que no les tembló el pulso para pagar en efectivo al Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde estaba la plata de los jubilados ahí? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la plata de los jubilados cuando no dudaron los responsables, un exdirector de ANSES, en hacer un acuerdo espurio para quedarse con la Casa de la Moneda? ¿Dónde estaban los carteles Baradel? ¿Dónde estaban los carteles Palazzo cuando se quedaron esperando la muerte de 300.000 jubilados, esperando por cobrar lo justo? Y ustedes esperaron a que murieran. Irresponsables, incoherentes. Háganse cargo, Gioja. Usted es el presidente del Partido Justicialista. Háganse cargo. Usted es responsable de esta situación. No miren para otro lado. Sean corajudos primero para escuchar con madurez y después para debatir cómo salimos de este quilombo en el que ustedes nos metieron. Bueno, ahí estaba Nicolás Mazzotta, el presidente del bloque del grupo de Cambiemos. Vamos, los argumentos son muy interesantes. Lo que pasa es que después empezó a pasar esto, que vamos a ver, que terminó casi como en si uno pudiera hacer humor, pero ahora no se puede hacer demasiado humor, porque los jubilados ganan 7.000 pesos. Entonces, en el medio de esta discusión de la historia bendita de la herencia recibida y de lo que está pasando, ocurría esto. Pero aún así todos podemos alcanzar esos objetivos. También avanzamos sobre la atención universal. Guarda. Se armó. Mauro, empujones. Se están empujando allí con la seguridad, son integrantes, por lo que puedo ver de acá, del gremio del ANSES. Mauro, avanzan contra la seguridad del Congreso. A ver, era previsible, Mauro, era previsible, estaba cargado el ambiente. Bueno, allí está, hay de todo.
Hay trompadas, y acá podemos ver. A ver, allí se mete Palazzo. Se mete Rossi, el diputado Rossi. A ver, allí está empujando Rossi también. Bueno, un bochorno. Esto no puede pasar en el Congreso de la Nación, ¿eh? Bueno, ahí se lo estaba relatando Mauro Viale, que hizo una cobertura estupenda esta tarde en A24, Pablo, lo que estaba haciendo. Era casi un relato de fútbol, era como si una jugada final antes de llegar al arco. Solo estaban discutiendo los saberes previsionales. A ver, el proyecto está ahí. El gobierno dice que tiene los números y lo va a sacar sin una coma. ¿Te suena? Sin modificar una coma, perdón. Bueno, esto va a pasar. Y en el medio, los jubilados que ganan 7.000 pesos. Yo a esta altura del partido, y no me voy a rogar jamás la representación ni de la gente, ni de los jubilados, pero siento que como un ciudadano de a pie, lo que quiero es que se diga exactamente cuál es el estado de las cosas. 2 más 2 es 4 todavía. La ley de gravedad todavía no pudo derogarse en la Argentina. Y si el aumento debía ser de 1.200 pesos y va a ser de 570, son 630 pesos menos. No hay demasiada discusión. ¿No se puede hacer otra cosa? Se está pidiendo a estos jubilados que se sacrifiquen en pos de un deseo. Hay que decirlo con todas las letras. Ahora, si la discusión va a ser, ustedes hicieron y nosotros hicimos, me parece que los que hicieron tuvieron el mayor de los castigos, perdieron las elecciones. El relato perdió, no había este estado de bienestar que se contaba. Y los que vinieron para solucionar aquello. Ojalá que haya un debate y ahora voy a conversar con María, que ya está con nosotros. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Qué lindo Muy bien, verte. igualmente. Está muy lindo usted. Muchas gracias. Por favor. ¿Todo en orden? Todo muy bien, por suerte. Llegando a un fin de año tremendo. Bravo, porque yo laburo, pero vos laburás también mucho. No, sí, yo trabajo mucho, pero vos trabajás muchísimo. No, vos sabés que no, trabajo menos. Lo que pasa es que hay como más ruido, no sé qué pasa. ¿En serio? Sí, y sí, dejé la tele a la mañana. Ah, bueno, es que trabajaste mucho tiempo, demasiadas horas. Tenías triple turno. Tenía triple turno. Claro. Vos tenés claro. doble turno. Yo tengo doble turno. Está muy sí. bien. Bueno, ¿arrancamos? Dale. ¿Qué viste en esto? Bueno, es un debate, es interesante, ¿no? Porque, bueno, con Tonelli, con las declaraciones que hizo con vos, o sea, se están tropezando con las palabras porque no están pudiendo decir lo que Pichetto siempre blanquea con mayor claridad, ¿no? Dijo, tenemos la ingrata tarea de aprobar esta ley. O sea, no es para mejor para los jubilados la fórmula. No hay manera de que puedan explicar de que esto es para mejor. Venía la fórmula anterior, ¿no? Que en años buenos crecía por arriba de la inflación, en años malos no, pero del 2009 hasta acá, los economistas que calculan esas cuestiones dicen subió el 19% en términos reales, el poder adquisitivo de los jubilados. Esta nueva fórmula, entonces, que decía, digamos, el gobierno decía, es insostenible tener un sistema previsional que te come gran parte del presupuesto, que hace que cuando la economía crece, se te va a pagar a jubilados, asignación universal y pensionados, que son los que ajustan por esta fórmula. Estoy diciendo, hagámoslo con inflación, empatemos la inflación. Entonces ahí es cuando le dicen, bueno, pero entonces nunca vas a ganar poder adquisitivo, o sea, van a estar siempre en los 7.400 pesos. Y ahí los gobernadores introdujeron este 30% de evolución de salarios, que hace que algún plus puedan llegar a tener en años buenos, pero van a empatar la inflación mayormente y eventualmente algún plus de años de crecimiento por la evolución de los salarios. Pero da por abajo de la otra fórmula en años buenos. Además es una fórmula que la vieja perdía en años malos y ganaba en años buenos. Se perdió mucho en el 2016, se recuperó un poco este año y el año que viene era el tiempo de terminar de recuperar. Claro. Y además con este tema que se come en un trimestre, ¿no? Porque es post. Es de una fórmula que ajustaba 2 veces al año, pasan a una fórmula que ajusta trimestralmente. Pero claro, en marzo tocaba el aumento de los 6 meses. Que eso era lo que Lilita Carrió había dicho, no, ojo con el empalme, se están comiendo 3 meses, eso no. Y eso es ese es el gran ahorro, ajuste, que Macri necesitaba o que Macri dice que necesita para ordenar un poco el déficit fiscal y que con eso le promete a los gobernadores que va a tener la plata para compensarlos por lo que va a percibir María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano. Es ajuste, o sea, no hay que darle vuelta. Es un ajuste fiscal, o sea, debe y haber y hay que ajustar. Es para digo, ¿para qué lo hacen? Para que al fin del año que viene lo que le paguen a jubilados, pensionados y asignación universal por hijos sea menos de lo que le habrían pagado con la fórmula actual. Vos decís muy bien, porque yo digo jubilados, pero hay que agregarle a UH, hasta pensiones de excombatientes quedan incluidas en este tema. Claro, y cuando es la UH, bueno, pasa a ser un universo mucho más grande, sobre todo... fíjate cuando se conocieron los números de la UCA estos días, que más allá de la discusión de la pobreza, que está más o menos igual que fines del 2015, mejoró respecto al año pasado, lo que crece es la indigencia.
Y la UH tiene un impacto muy grande sobre indigencia. Claro. Entonces, si la UH no recupera poder adquisitivo, eso tiene un impacto muy directo sobre la indigencia. ¿Es el ajuste? ¿Esto es Macri puro? A ver, yo creo que Macri, cuando hizo el balance con Longobardi de sus 2 años de gobierno, cuando él dice, yo entiendo que esto no es sustentable en el tiempo, o sea, déficit fiscal, déficit comercial y tomar deuda al ritmo que estamos tomando. Y él, cuando él dice que hay que hacer, achicar el déficit fiscal, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo está eligiendo achicar el déficit fiscal? Uno toma decisiones de política que tienen ganadores y perdedores. Y hace una radiografía, digo, como politóloga, a un noruego que viene acá a decir, ¿qué decisión está tomando Macri? Bueno, está decidiendo... a ver, para empezar por una parte que para mí está bien, es que él está haciendo un reconocimiento a la provincia de Buenos Aires, que más allá de María Eugenia Vidal, que es de su mismo partido, etcétera, donde vos tenés la mayor, concentración de población de la Argentina, congelar el fondo del conurbano de la manera en que lo hicieron era realmente muy injusto para la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal logra un guiño de la Corte Suprema que le iba a dar un fallo como le dio a Santa Fe y Córdoba, claro. Y eso iba a ser un agujero enorme. Y como la torta coparticipable hace que lo que se lleva a María Eugenia Vidal no se lleven los demás gobernadores, los encontró a los gobernadores también en una situación de mucha debilidad. Y los gobernadores dijeron, ¿qué necesitas para no recortarme a mí? Bueno, ajustemos jubilados, ¿no? Entregame esto. Entregame esto, que fue un poco... Y esa es la razón por la cual, digamos, pasó fácilmente por el Senado, por los gobernadores, y ahora en diputados, bueno, como contabas recién, ¿no? Hay número. Parece que hay número. No sé después de esto, ¿no? O sea, con los 35 que dependen del interbloque que depende de los gobernadores que acaban de formar, que preside el salteño, ya está, con eso ya tienen el número. ¿Qué es Macri después de 2 años de gobierno? Bueno, yo creo que, como decías, ¿no? Me parece que Macri, ahora uno empieza a ver qué quiere hacer Macri un poco más con el gobierno, ¿no? Creo que fue tremendamente astuto en lo político, algo que nunca nadie le dio crédito político. Mucho. Yo igual, ¿sabes qué? Siempre me pareció un fenómeno muy interesante, cómo construyen poder. Si vos ves la ciudad de Buenos Aires, él empieza siendo un fenómeno de clase media y norte, las zonas ricas, pero termina ganando el PRO en todas las comunas, ya antes con Macri. Entonces hay una construcción, y él cuando llega al poder entendió que tenía que ganar en el conurbano, y vienen haciendo un trabajo de tratar de perforar el norte peronista. Hay mucha estrategia electoral. Y donde más se lo subestimaba, que era no va a poder gobernar, no tiene mayorías en las cámaras, es donde dio la mayor sorpresa y batacazo. Y lo que él prometía, que era muy fácil, esta economía se arregla, es una pavada, dominar la inflación, es donde tiene el gran dilema de si lo va a poder resolver o no. ¿Están envalentonados después del 22 de octubre? Muy. Yo creo que sí. ¿Vos decís que no? Sí, re. Acabo de preguntador, así que te miro con cara de eso. Están muy envalentonados. Están, muy. Lo que pasa es que tienen una oposición muy débil, muy fragmentada. Vos pensás, ¿cuáles son las figuras de recambio de Macri? Son todas del PRO, eventualmente, ni siquiera el radicalismo. O sea, el radicalismo logró crecer en cantidad de mantener legisladores, intendentes, Jujuy, digamos, pero el radicalismo, para ser competitivo dentro de una alianza electoral, tendría que tener alguna figura electoralmente competitiva para competirle al PRO, y hoy no hay nadie que le pueda hacer sombra ni a Vidal, ni a Marco, ni a Horacio. ¿Quiénes son las sucesiones para vos de Macri? Yo creo que si Macri pudiera elegir, lo elige Peña. Lo elige a Peña, totalmente. Él lo dice todo el tiempo, ahora volvió a decirlo, es mi mano derecha. Él dice es el mejor, es con el que... me parece que él elegiría a Marcos Peña, si pudiera. Y se movió raro en la última elección Peña, viajó solo al interior, bajó separado de Macri. A mí me parece que él está intentando esa construcción. Definime a Peña. ¿Sabes qué pasa con Peña? Me parece fascinante. Tiene muchísimo poder y no parece que lo tiene. O sea, va liviano. Pero es el jefe de gabinete más jefe de gabinete que ha habido desde que se creó la Constitución con la figura de jefe de gabinete. En términos de concentración de poder, de gestión. Adicionalmente a que él controla también la comunicación en un gobierno en el cual la comunicación ocupa un lugar tremendamente relevante, ¿no? Incluso ha como depurado, tamizado el círculo más cercano a Mauricio Macri. O sea, en algún momento había como internas y lo ha concentrado él la decisión, ¿no? Tiene mucha influencia Marcos Peña, porque se la da Macri también, ¿no? Me parece que...
¿cuál fue un jefe de gabinete que tuviera ese poder? Quizás Alberto Fernández en los primeros tiempos de Néstor Kirchner, por la relación que tenían, pero no hubo después que eso, creo yo, un jefe de gabinete con esa intensidad. ¿Pero qué es? Digamos, si vos lo tuvieras que definir, digamos, uno sabe más o menos que era Aníbal, que era Alberto, ¿cómo lo describís? Él resume bien, me parece, la cosa de gestión y comunicación que ellos creen, de la mano de lo que fue Durán Barba, que es la clave de la construcción del poder de Cambiemos, ¿no? Y tienen algo que yo creo que sobre todo después de los 12 años y esa cosa recargada y monocorde y de tanta cadena nacional como representativo, esa cosa de tanta centralidad de Cristina Fernández de Kirchner y en un punto como de recargado del poder, ellos buscan esa cosa de la simpleza, ¿viste? Me saco la corbata, hablo fácil, tratar de presentarse como un ciudadano más. Lo cual también es contradictorio, paradójico con los orígenes de los cuales vienen, pues son todos, digo, mega empresarios. Pero ellos, yo una vez le escuché decir a Marcos Peña algo que me parece que era interesante de cómo les funcionó. Dice, había que bajar un poquito el volumen de la voz presidencial, ¿no? Entonces esta cosa más que el timbreo lo trae también, la idea de una cierta horizontalidad construida, ¿no? Pues esos son vecinos, digo, pero ¿qué construye el vecino? ¿Entendés? La idea del timbreo, que puede venir el funcionario y tocarte el timbre a vos y tener una charla de igual a igual y mirarte a los ojos. Esa idea de uno a uno, ¿no? Sí, uno más, eso me pareció. No, por las dudas, alguno sospecha que el timbreo, que van de casualidad y van a tocar ese timbre. No, pero además es el uno a uno lo que ellos representan en eso. O sea, Cristina Kirchner es ella frente a una masa, ¿no? Y esto es, yo te miro a vos a los ojos, somos vos y yo, construido, obviamente. Claro. ¿Te atiende el teléfono Marcos Peña? Sí, Marcos Peña me parece que es accesible, que tiene esa cosa... bueno, tiene una contracara también, que la padecerás vos también, que es esta idea en que los funcionarios hablan o no hablan según decisiones tremendamente centralizadas, ¿no? Entonces, sacan a pasear a un funcionario y eligen también cuál es el recorrido de esos funcionarios, ahí no me va también. Dos. ¿No? Claro. Dos. Sí, ahí no me toca. Hoy, esta mañana. Ahí no me toca. No te voy a decir Carolina Stanley, pero un ministro... No, va a hablar casualmente en Radio Mitre, ¿no? Bueno, claro, pero viste que son 2 o 3 y se elige, bueno, eso es una cosa... Y ahí sí es muy centralizada, muy selectivo, ¿no? Y eligen mucho también cosas alternativas, les gusta la televisión abierta, formatos no exclusivamente políticos, como parte de toda esta estrategia, ¿no? Esto me parece interesante, viaja liviano, pareciera que viaja liviano, y sin embargo un tipo poderosísimo. Poderosísimo. Pero es tan, porque me parece que eso es lo que hace de Marcos Peña alguien a quien no se le presta suficiente atención. Y representa un poco eso que decías antes, lo subestimamos, es un poco la idea del PRO, ¿entendés? De que prefieren ser subestimados también. Laura Montero dice, no nos quiere a los periodistas, Marcos Peña. No es lo que siento yo con Marcos Peña. A mí me parece que es razonable en términos de que acepta preguntas, etcétera. Lo que sí te digo, pero lo que pasa es que él maneja un aparato comunicacional que no se maneja con la amplitud. Él me parece que es más amplio que las instrucciones y el manejo que él tiene del aparato de comunicación de gobierno, que me parece que es muy dirigido, muy selectivo. Viste que hay ministros que los tienen, no me dejan hablar. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Y otros que... ¿Cómo te va con los trolls? Y es difícil, no me importa, quiero decir, a ver, sí me doy cuenta que es una cosa... El otro día Fontevecchia escribió un artículo interesante en Perfil, la idea de, bueno, que son mecanismos que hay que estar atentos para que no sean mecanismos silenciadores, ¿no? Me parece que hay algo, primero el ataque personal permanente, ¿no? Y de la cosa de, es K. Yo de repente ahora soy K, antes era re macrista, ¿viste? Ahora me volví kirchnerista súbitamente para... Que es una forma de eliminar la crítica que tenés para decir, ¿entendés? Mira, hoy hablé con Luciano Galup, que creo que lo conocés. Sí. Luciano es un tipo bárbaro, y me contaba esto, o sea, un analista de opinión y de medios, y decía que el troll o los bots o lo que fueran,
lo que hacen más que nada, más que instalar una idea, es quebrar emocionalmente al troleado. Claro. Entonces digo, y me ponía el ejemplo tuyo de Ernesto Tenenbaum. Ernesto, cuando fue a lo de Mirta con lo de Gaby Michetti, dice, había una persona que retuiteaba cada 22 segundos un troll, o 45 segundos, y aparte todos con Tenenbaum mal escrito con la letra final, o sea, lo cual demostraba que era algo organizado. Sí, no, y hay estudios que están mostrando bastante evidencia sobre eso, que es una cosa de salir, que a mí lo que me preocupa es, por un lado, uno está curtido, digo, pero me preocupa el efecto sobre libertad de prensa, que eso tenga algún efecto de que alguien diga, ¿sabes qué? Con tal de no enfrentarme a la jauría, prefiero evitarme este problema. Y lo otro es que va dirigido a romper la credibilidad, con falsedades, digamos. Va dirigido no a discutir lo que estás planteando, eventualmente. Discutamos la crítica esa. ¿Entendés? Pero claro, digo, mi discusión de la reforma provisional, insistimos, y tuvimos esta sucesión de suertes. Basavilbaso diciendo, en Finlandia ganan menos que la Argentina. Tonelli diciendo lo que dijo, y ahora esto. Entonces no discutimos el argumento de Ismael Bermúdez. Claro. Digo, Clarín, por las Sí. dudas. Estamos discutiendo, Novarecio, pues a mí a veces me dicen, sos un kirchnerista culposo. Es genial. ¿No es buena esa? Sí, o salí del closet, ¿me entendés? Yo digo, ¿qué ¿entendés? Me dicen a mí, ¿viste? Salí, sos K. No, no soy K, ¿me entendés? No tengo ningún closet K, como si fuese algo oculto que hay que tapar, ¿viste? Claro. ¿Y qué es Cristina hoy cuando la ves? Bueno, yo creo que es alguien que perdió mucho poder. Yo la vi golpeada con lo de Bonadío. No sé si tuviste la misma sensación. Yo por primera vez la vi golpeada. A mí lo que me parece es que hay algo que está pasando que no está debidamente reflejado, porque como se cubre tan binariamente el mundo kirchnerista, digamos, de los fanatizados y los no, que es que hay mucho enojo en el kirchnerismo con Cristina Kirchner. Hay mucho kirchnerista que se siente abandonado, que siente que ella está cuidando únicamente su propia suerte, que ella tiene fueros, pero que fue incapaz de tener gestos con De Vido, con Vudú, con Zanini. Cuando ella va a la conferencia de prensa con el tema de Bonadío y solo habla de ella, Zanini, su mano derecha, legal y técnico, estaba preso, no dijo una palabra. Hay algo un poco despiadado, que ella siempre tuvo, porque es un poco lo que le dice Aníbal Fernández en la carta. A mí me pareció fascinante la carta de Aníbal Fernández, que le dice, o sea, lo único que me falta es que me estén escondiendo, o sea, ya me es difícil hacer campaña por esto y además me esconden y me piden que no aparezca por ningún lado. Si un tipo como Aníbal, digo, hay el círculo ese, se siente muy golpeado y maltratado por ella. Pero es muy interesante esto, ella es despiadada incluso con los que más, hasta obsecuentes fueron con ella. O sea, ya no digo fieles, pasaron al renglón de la obsecuencia. Sí, yo creo que hay algo que tiene que ver además, y el otro día hablaba con un kirchnerista, me sorprendió que lo admitiera, con su forma de construir poder, que era un poco sometiendo, ¿no? Entonces nunca construyó algo propio, que yo creo que en eso Macri, por ejemplo, con Urbano, que yo conozco bastante, ¿qué hizo Cristina Kirchner? Sometió al aparato de la provincia de Buenos Aires. Le fue a ganar a Chiche y dijo, los nuevos jefes somos nosotros. Pero se quedó con los mismos. No fue a... Y Macri en eso, en algunos distritos sí, en otros tiene alianzas bastante cuestionables, pero dijo, yo voy a poner el mío y que el mío crezca. Y apostó por los suyos a construir uno de ellos. Porque el otro lo tenés mientras tenés el poder. Obvio. También. Los subsecuentes son los primeros traidores. Alguna vez hay que entenderlo. Eso. Perdiste el poder, rápidamente mutaron a... Aparte, la historia te lo muestra. ¿Qué intendente tiene como propio Cristina Kirchner? Un Espinosa, un Magario por ahí, pero bueno. Sí, pero poco. Para alguien que estuvo 12 años en el poder, en términos de construcción territorial, salvo Santa Cruz, que es una especie de cosa familiar, administración familiar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que aparece eso también, ¿no? ¿Fue? ¿Cristina fue? Depende de lo que pasa con la economía del país, ¿eh? Yo lo sigo mucho a Andrés Malamud, ¿viste? Es un politólogo interesante. Y no sé, digo, hay historias donde se han redimido presidentes latinoamericanos que se fueron muy mal y que si el país le pasara algo, que ojalá que no lo digo estoy muy lejos de desear que al país le pase algo. Pero, ¿qué dice Macri? Macri dice, y eso es un poco lo que decía también el otro día con Longobardi, nos salvamos de ser Venezuela. Pero no llegamos a ser Venezuela con relación a la memoria de lo que queda. Entonces, ese estallido tan anunciado respecto de, digamos, que venían anunciando los economistas, Cristina Kirchner se va sin que le explotara la economía, con todas las dificultades, ¿no? Con todo lo que entrega, pero ella entrega en una situación en la cual
lo que logra Macri fantásticamente es tiempo de corregir, porque si no nos caíamos definitivamente al abismo, y hay mucha gente que le cree a Macri eso. Entonces eso le da tiempo a Macri. Pero la memoria de cómo termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en los sectores populares, bueno, no es una memoria dramática. ¿Vos le creíste a Macri cuando dijo si no hacíamos esto, éramos Venezuela o era el caos? Yo nunca creí en la comparación con Venezuela, me parece una comparación que simplifica mucho el problema, pero que es terriblemente tramposa. O sea, Venezuela depende solo del petróleo, la Argentina es una economía mucho más diversificada, las economías diversificadas tienen clases medias más importantes, el sistema de partidos políticos. Sí creo que obviamente, había determinadas cuestiones de ir cerrando la economía, de cerrarse al mundo, de determinadas cuestiones que tenían ciertos paralelismos o cierta afinidad entre los procesos, pero son procesos que operaban en dos realidades políticas y económicas muy, muy distintas. De hecho, nosotros vivimos el 2001 y se resolvió dentro del sistema institucional. Sí, claro. A pesar de todo ese caos que vivíamos. Y eso te habla de un sistema, digamos, está muy lejos de ser el sistema venezolano. Ahí sentado, Jaime Durán Barba dijo, la política es intentar representar lo que está pasando en ese momento. Él explicó cómo encuestan, esta suerte de encuestas por tercios que van teniendo, que van corriendo. Yo digo, pero eso se parece mucho al fin justifica los medios. Sí. ¿Es? Bueno, Durán Barba creo que también es otro que ha sido subestimado, porque tiene esa cosa que es gracioso, que te parece que no, pero y el propio Macri y Peña, ¿no? Le dan mucho mérito de... Creo que es alguien que sabe leer encuestas con mucha inteligencia y con muchos elementos, ¿no? O sea, el gobierno de Macri es un gobierno, como maquinaria política, muy disciplinado, muy. Se ponen un plan y lo cumplen. Y me parece que es moderno también en la manera en que empieza a ver a la política y empieza a entender también que las identidades de los votantes y las demandas de los votantes son más cruzadas, son más múltiples. Me parece que Durán Barba tiene una inteligencia para captar eso y para mirar la realidad como afuera del cuadrado, ¿no? Del que estamos habituados. Y eso yo creo que le dio como la propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando lanza Unión Ciudadana, escribe una carta en Facebook muy interesante, donde dice las identidades partidarias ya no van más. Y ella le contesta Cambiemos con Unidad Ciudadana, como planteando también un poco, es muy difícil porque gobernó 12 años, entonces la gente tiene una memoria cercana, ¿no? Claro. Cuando vos planteas esto, ¿no? De que son muy disciplinados, que son... Sergio Massa dice kirchnerismo prolijo. ¿El macrismo es una exageración eso? No sé qué querría decir kirchnerismo prolijo. Para mí es una criatura bien distinta, con otro tipo de... A ver, kirchnerismo prolijo. ¿Qué es lo que me parece que Macri en una parte prometió, pero que prometió como fruto de las circunstancias, pero no porque esté en su ADN, que era la cuestión de la república, ¿no? Las instituciones. Le viene un poco con Lilita Carrió, ese reclamo, digamos, de esos 12 años, típico proceso peronista, además, donde la cuestión institucional y demás está mucho más en cuestión, y los derechos. Ahora, su ADN me parece que es el ingeniero que hace obras. O sea, si uno ve el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene mucho más que ver, Macri, me imagino que se concibe a sí mismo mucho más como eso. Ahora, lo de la idea de un país más republicano, etcétera, le vino por el momento en el cual le toca hacer la presidencia. Y ahí es donde hace bastante agua, ¿no? Si uno lo ve queriendo meter jueces por decreto, lo de la Corte, todo lo que pasa con el Poder Judicial, cuando vos ves que los servicios de inteligencia siguen estando activos como operadores de cuestiones judiciales, que Macri resuelva el destino de Ariel Lijo en una reunión con Arribas y con Angelici, los fondos reservados de la AFI que no se han tocado, que no ha cambiado. Hay un montón de cuestiones donde yo creo que la promesa de un país mucho más republicano con Macri, al contrario, la sorpresa es
wow, cómo ejerce el poder, cómo mete por la ventana un tipo en el Consejo de la Magistratura para tener la mayoría. Bueno, Sarlo lo dijo alguna vez, ¿no? No es ontológicamente institucionalista. No. Arrancó dos jueces por decreto, derogó leyes por decreto. También. ¿Cómo? De un plumazo. Pero además, ni siquiera reguló, porque vos decís, bueno, derogó la ley de medios con un decreto. Arranca en 15 días la convergencia, no está la ley, no pasó una nueva ley. Entonces, hay una cantidad. La vara en algunas cosas estaba baja también, ¿no? Es verdad, es verdad. Ahora, pero vos planteás algo que es real y que no siento que en otro momento hubiera sido un escándalo. Publica La Nación la suerte del juez Ariel Lijo en esa reunión y no pasó nada. No. Lo que hubo fue un ruido interno que hizo que Lilita Carrió se quejara, entonces, bueno, deciden que sí, que lo van a citar, porque había sido muy escandaloso en el proceso de Freiler, habían descubierto que Freiler era socio en determinados emprendimientos del hermano del hijo, que es un hombre que hizo una investigación espectacular, Iván Ruiz en La Nación, que en poquísimo tiempo amasa una fortuna terrible como operador judicial. El operador judicial vende y compra a favor, no es un tipo que litigue ante los tribunales. Y bueno, y entonces lo habían citado y deciden no citarlo a Freddy. Después, bueno, dieron un poco marcha atrás. ¿Qué es este tema? El enriquecimiento ilícito contra Freiler es porque Freiler venía asociado a justicia legítima y sus fallos tendían a favorecer al kirchnerismo, o a todo juez con patrimonio más allá de sus posibilidades lo vas a sentar en el banquillo. ¿Y la respuesta es para vos? No, yo creo que Macri viene eligiendo muy selectivamente. A este sí, a este no, según los fallos. Bueno, yo creo que hasta ahora lo que pasó en el Consejo de la Magistratura, y a mí, de verdad, vos sos abogado, Luis, sabés más de esto que yo, pero a mí lo de Rafecas me despierta mucha duda. Me parece que en todo caso es un fallo la decisión de no investigar la denuncia de Nisman, que había sido ratificado en Cámara, que de hecho el Poder Judicial encontró su propia manera que otro lo reabriera, pero juicio político a un juez por una sentencia es raro. Es raro. Es cuanto menos raro. ¿O no? Sí, absolutamente. Sí. Entonces, yo no he visto señales claras del Poder Ejecutivo de querer modificar realmente los manejos de Comodoro Pi y los jueces federales. Y buscar jueces independientes. No quiero dejar pasar lo que dijiste. Los señores amigos de la AFI siguen operando en nombre del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Bueno, el sobreseimiento de Arribas. O sea, con el tema si estaba o no lo de Odebrecht, con la investigación de Hugo Alconadamón, los sobreseimientos, o sea, no es que dejan abierto. Bueno, ya habíamos visto todos los sobreseimientos que Cristina Fernández de Kirchner, cuando vos le preguntaste por el enriquecimiento ilícito, dice, a mí me sobreseí. Claro, no, o Yarvide, mientras están en el poder, estos sobreseimientos se hacen a una velocidad que decís, bueno, termina la investigación antes del sobreseimiento. El kirchnerismo, claro, porque viste que lo dice el kirchnerismo, entonces toma otro color. Intento ir al fondo de la cuestión. ¿Los Panama Papers tuvieron la dimensión que tuvieron que tener en la Argentina? No, claro, el problema del kirchnerismo es ese, que tiene esta cuestión de desde dónde me estás hablando, claro, ¿no? Que por eso te dicen kirchnerista porque buscan inhabilitarte como la crítica. No, yo creo que los Panama Papers, a ver, ese es otro de los problemas que para mí es serio en el gobierno, aún suponiendo que estuviese todo bien. Este es un gobierno que tiene todos ex CEOs que tienen muchos conflictos de interés con las áreas en las cuales trabajan, y ellos tienen esta idea de que se están sacrificando, que eran ejecutivos, que ganaban un montón de plata, que tenían una vida bárbara y que hoy lo dan todo por la patria y son servidores públicos que se avienen a ganar mucho menos y a salir de la comodidad en la cual estaban. Que es el caso de Aranguren, por ejemplo. Cuando Aranguren vende las acciones de Shell, todos decían, qué bárbaro. O sea, les parecía que era como un gesto de decís, qué bárbaro, fíjate. Y decís, no, claro, ¿cómo va a tener las acciones de Shell siendo ministro de petróleo? Entonces tienen una idea, una superioridad moral, en cierta manera, de yo soy bueno, me tenés que creer porque yo soy bueno. Entonces hay un punto en el cual creen que no tienen que dar explicaciones de determinadas cuestiones. Pues dicen, no, yo lo hago bien. Entonces, sí, no, ¿cómo? O sea, tenés que explicar, ¿cómo es esto de que Luis Caputo, que ahora en el G20 es el ministro que tiene que pedir, como en los estados soberanos, luchar contra los paraísos fiscales? Pues los estados pelean con los paraísos fiscales. Y de repente él movía plata en paraísos fiscales y no sabemos todavía si esos fondos que manejaba compraron también los títulos, este bono a 100 años que después él colocó. Entonces decís, bueno,
Son situaciones, pero como todo, yo creo que, ¿sabes qué? Y me parece que ha pasado con otros gobiernos. Cuando Kirchner arranca, yo me acuerdo, estaba en TXT, hicimos una nota con La Plata en Santa Cruz. Tema que pasaba muy abajo de la cámara. 500 millones de pesos famosos. Sí, que los había manejado de manera totalmente discrecional, como si fueran de su billetera, los saca de Santa Cruz, no rinde cuentas nunca a nadie. Y eso con el tiempo vuelve. O sea, lo que uno pretende, esos primeros años de gobierno, por ahí determinadas cuestiones, porque hay otras prioridades también, quedan abajo de la alfombra, pero después también los ciclos tienden a mostrar que vuelven. Yo siento también que hay como una cuestión de, cuanto menos, por ser bueno, de ruta de la formación profesional que tiene. El CEO le explica a los accionistas, son 20, 200, miren, es esto y ya está. No explica su mercado al que se dirige. Y me parece que pasa lo mismo, le explican a Carrió, la tranquilidad de Carrió, y vos decís, pero no es solo una explicación ante ellos. O sea, Sí. debe hacerlo. Me parece que hay algo de esto, ¿no? Sí, sí, me parece que en la gestión es lo que más le costó, ¿no? Porque quizás son estos 2 años también han sido medio parecidos a los primeros 2 años de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Es cierto que se encontraron teniendo que gobernar los principales distritos y que les faltó gente, ¿no? Hay algo de eso, de determinadas urgencias, de aprendizaje. Todo gobierno también tiene periodos de aprendizaje, algunos más a los golpes que otros, y las consecuencias, ¿no? ¿Qué te pasa con María Eugenia Vidal? Me parece súper interesante María Eugenia Vidal como fenómeno en la política en la provincia de Buenos Aires. Ella dice algo que para mí le encuentro mucha razón, que dice, como nadie creyó que yo iba a ganar, finalmente llega sin deberle mucho a nadie, o sea, llega muy de afuera de ese sistema. Y hay determinadas cuestiones que me parece que Vidal está yendo más a fondo que Macri, digo, si uno ve el tema de Barras Bravas, con lo que pasa con Independiente, va a decir, Boca es muy distinto, cambia tanto la situación entre Boca e Independiente, lo de la policía bonaerense, las declaraciones juradas de bienes, terminar con las reelecciones indefinidas de los intendentes. Yo creo que hay algunas cuestiones de la provincia de Buenos Aires, pero fíjate, cuando también ponen un jefe de fiscales, ¿a quién ponen? A un amigo de la casa, a Contegrand, como jefe. Pero yo creo, a mí me resulta muy interesante el proceso de María Eugenia. Y mirá que no me da ni bola, me cuesta muchísimo. No, pues, Es que no salís del closet. no salgo del closet, no digo soy kirchnerista, no, dice no es muy dura, ¿entendés? Y no me va bien, no es que tengo gran acceso a... Pero me resulta muy interesante. Pero así todo, digamos, ese es un gran programa, quiero decirte, el de Ronda me parece un gran programa. ¿En la televisión te hizo algún ruido trabajar en la televisión? Porque si voy a trabajar... Me costó mucho aceptarlo. Porque yo había sido muy crítica de 678, el uso propagandístico. Pero había determinadas condiciones que a mí me daban mucha tranquilidad, que era que la producción era del canal, en un canal grande, que hay mucha gente y que me parecía que es importante que se tomara gente del canal y que no fuese una producción externa. Después esta posibilidad de que vinieran realmente gente de todos los medios, me parecía que tenía que intentar por lo menos ver si yo lograba traducir en un programa lo que yo entiendo que cumple con lo que es una televisión pública y lo que manda la ley para la televisión pública en términos de pluralismo. Que sea un debate importante, sin el formato de que debe ser interesante en términos del show business, quiero decir. No, fíjate, no tengo video. ¿Entendés? Es insólito. Es insólito. Hay que hablar, un programa de hablar. Es un programa quieto, parece la televisión europea, ¿viste? Prendés y te parece que estás en la televisión alemana, que viste que no hay zócalos casi. Si vos ves la televisión europea... No hay. No hay casi, No hay. porque, digo, hay más apuesta a la palabra, escuchá. Claro. Y me gusta de Ronda que me parece que también trato de hacer algo de que se entienda. Digamos, que haya puntos contrapuestos, pero tratar de resumir un poquito cuáles son los temas en debate y que explicarlos un poquito a través de los periodistas que lo cubren en medios gráficos. ¿Cómo ves lo de Indalo? Qué drama, ¿eh? Bueno, está, obviamente, está la discusión de qué tiene que hacer el Estado, ¿no? Es decir, bueno, se robó 8.000 palos que eran de impuestos, que simplemente recaudaba y que tendría que haberle mandado a la FIP y que nunca le entregó. Vaya a saber por qué nunca se lo reclamaron. Y hay una situación muy dramática. Y yo creo que hay también, me parece que peleas internas dentro del gobierno, donde Abad se pone firme para cobrar,
no está mal que alguien cuide desde la AFIP el patrimonio del Estado Nacional, pero también creo que el Estado, hoy justo que lo escuchaba a Pergolini decir algo sobre esto, el Estado podría intentar facilitar acuerdos entre privados que preserven los trabajos. O sea, el drama que estamos viviendo, 2.500 pérdidas de trabajo en nuestro gremio, tiene que ver con la caída de todos esos medios que vivían de pauta kirchnerista inflada, de personajes que se fugaron al día siguiente, casos Polsky, que ni siquiera pagaban los aportes patronales, que es insólito que se le siguiera dando pauta a alguien que no cumplía con el fisco y que solo se buscaba generar contenidos afines y de propaganda. Pero cuando el gobierno corta ese chorro, logra además como efecto que todos esos medios se caigan porque estaban... Y queda en evidencia además una crisis que en el mundo se está dando y que se había postergado un poco por la cantidad de plata que ponían los medios de pauta oficial el kirchnerismo, se da una situación muy dramática de algo que está en plena reconversión. Y yo creo que el Estado... Yo no creo que la publicidad oficial sea subsidio a los medios. Para mí, no, porque tiene que ver con lo que vos le querés comunicar al ciudadano, no con la plata que le das al medio, la publicidad oficial. Pero Europa tiene sistema de subsidios para que haya pluralidad de voces, entonces... Otros te cobran impuestos para que la televisión italiana funcione por impuesto, quiero decir. O, sí, algún tipo de subsidio que vos decís, bueno, te pagás, como hay pymes y hay grandes empresas y tienen regímenes diferenciados, vos podés pensar en alentar en este contexto plural. Y yo no lo veo al gobierno intentando hacer nada con, bueno, con 2.500 pérdidas de trabajo, ¿no? Es más... ¿O el deseo de Abad de cobrar o la venganza de Cristóbal López que mirar lo otro? Que yo creo que el gobierno en general, uno no ve tampoco el Ministerio de Trabajo activo, digamos, un medio cierra, ahora cerró La Razón, ¿no? Rivadavia en crisis, bueno, Vorterix lo contó aquí Pergolini, hoy también lo contó, digamos, es muy complicado. Es muy complicado y me parece que el gobierno, digo, nada, pasa lo de tierra al fuego y se sientan y tratan en una mesa de pensar cómo le doy, más en un contexto donde las industrias culturales, que son consumos muy importantes, están todos muy golpeados. La venta de libros cayó drásticamente, el cine, ahora cortaron los créditos para el año que viene. Yo creo que Macri, por su formación, subestima mucho también lo que generan las industrias culturales. Y la ausencia del Estado no es neutra. Cuando no hay un árbitro, la cosa es más salvaje. Arrasa al más poderoso, definitivamente. Vos laburaste, yo me acuerdo que nos cruzamos cuando vos laburaste y te fuiste ese 5N. Justo, porque yo entré cuando gana Macri, era un escenario en el cual yo sentía que yo en ese 5N durante el kirchnerismo, y era un contexto en el que estaba Paco Mármol tratando de armar un medio de otras características. Pero a los 2 o 3 meses saca Hugo Alconadamón la investigación de los 8.000 millones que no había pagado Cristóbal López. Bueno, uno evidentemente no sabía quién era Cristóbal López, pero de ahí a estar en una situación en la cual el propio dueño queda comprometido de esa manera. Yo hice un par de programas donde traté el tema, pero dije, no tiene sentido para mí estar en un medio en el cual estoy remando contracorriente con la audiencia, con el dueño. Yo me sentía que no se iba a entender nunca lo que intentaba hacer. O sea, que cuando empiezan esas guerras el periodismo pierde. Y no tenía, yo dije, me fui yo, inmediatamente, o sea, muy cerquita. No esperé a desgastar, no esperé a nada. Y me pareció que no iba a poder hacer que se entendiera el periodismo en el que yo creo que no tenía las condiciones dadas para hacerlo en ese contexto. ¿Cuál es el periodismo en el que vos crees? Y un periodismo primero ajeno a las necesidades del empresario, a las peleas que eventualmente pueda estar llevando adelante el empresario dueño de ese medio, y crítico contracíclico, digamos, necesariamente un periodismo crítico. Me gusta, contracíclico me parece que es una gran expresión. Digamos, si no quedas atrapado en esto de la herencia o ¿qué quieres que vuelvan? ¿Viste? ¿Te habrá pasado? ¿Qué quieres que vuelvan? Pero se chorearon todo. Bueno, que hoy me parece que cuando se quedan sin argumentos, pues ya pasaron 2 años. Hay un montón de cosas. Uno puede discutir, ¿era sustentable o no? Tenés una cobertura del 97%. Entró mucha gente con la moratoria. Entonces vos podés discutir, ¿era sustentable o no en el tiempo? Pero decir, vayan a pedir la guita a Ezeiza, es como un gesto de cierta demagogia, donde simplificás el problema de una manera
que no tiene que ver con discutir profundamente la cuestión, ¿no? Esa es la grieta. Es que yo creo que la grieta es el cuento. Ese es el cuento del grito o del adjetivo bravo para no meterte en el sustantivo. Claro. Que es mirar para abajo qué es lo que está pasando. Sí, ya pasaron 2 años también. Está muy bien, digo, que se investiguen todas las causas de corrupción. Yo, sinceramente, creo que la de traición a la patria no es la causa más importante que tiene Cristina Fernández de Kirchner para responder. Me parece que es una figura muy traída de los pelos, la idea de que Argentina estaba en guerra con Irán. Y lo lamento porque me parece que las otras son muy serias. Y Obra que pública. Lázaro Báez, convertido en el primer contratista de obra pública de la provincia de Santa Cruz, que a su vez le alquilaba hoteles a la presidenta, y un poco lo que vos le planteabas, digo, entran con una docena de edificios y terminan con una docena de hoteles, en 12 años en los cuales ejercés un cargo muy complicado y lo haces alquilándole a 2 contratistas de obra pública. ¿Para qué quieren tanta plata? No lo sé, no lo sé. Bueno, Kirchner tenía la idea que, ¿no? Que para hacerle... O sea que una vez los sindicalistas te dicen lo mismo, ¿no? Que ellos se justifican así. Yo creo que hay un punto donde uno tiene que encontrar una justificación que te permita vivir con eso. Claro, Kirchner sostenía esta idea que si no tenés plata no haces política. Y Sí. si no la tenés, como que aprendimos con Farías, si no tenés el físico, esa cosa del el tangible. El tangible, que yo creo que eso es cierto. También es cierto que hay otras formas de corrupción, que es un poco lo que ahora señala Cristina Kirchner, que tienen que ver con la evasión, con la ilusión, con los paraísos fiscales, que son como más de guante blanco y que a veces son menos perceptibles, pero que son muy serias también, digamos, ¿no? Tenés 2 hijas. 2 hijas, sí. ¿Cuántos años? 15 y 14. ¿Te pasa por la cabeza que se vayan de la Argentina? ¿Es mejor para ellas? No, yo amo este país, no, nunca. No, a mí me parece que es un país que ofrece muchas cosas que están buenísimas. No, yo adoro Argentina, no. Yo nací afuera y de casualidad, porque mi viejo estaba estudiando en una universidad en Estados Unidos y fui corresponsal 3 años de La Nación en Washington y volví embarazada para tener a mi primera hija acá. Yo siempre quise que mi familia fuese acá. Y se viene un cambio muy grande de las mujeres para adelante. ¿Extrañas mucho a tu viejo? Sí, lo extraño mucho, sí, mucho. Mi viejo no era una presencia. Yo me crié con mi vieja, porque a los 8 años papá se fue a vivir primero a Brasil y después a Estados Unidos, que se separó de mamá. Mamá fue la persona que estuvo presente y estaba presente, gracias a Dios, toda mi vida. Y mi viejo era un padre que vivía lejos, pero casi todo se las arreglaba para estar presente. Yo pasaba todos los veranos con él y demás. Y jugaba mucho, le gustaba jugar a todo tipo, backgammon, juegos, no sé qué. Y a su manera, intelectualmente, era un tipo tremendamente presente, sí, claro. ¿Nos morimos y qué pasa, María? Yo me encantaría creer en Dios. ¿Estás en Corea del Centro como yo, en agnósticos? ¿Viste que ahora somos Corea del Centro? Somos Corea del Centro. ¿Qué necesidad, no? ¿No es cierto? Sí. ¿En lo religioso estás en Corea del Centro el agnosticismo o el ateísmo? Bueno, es que yo fui criada católica y iba a misa, iba a un colegio que había catequesis y hay algo raro que se me perdió mucho, no creo. No crees. No sé, pero uno se va poniendo grande también, o más grande, y la pregunta de la muerte cuando uno no cree es una pregunta... Es brava. Mucho más brava. Es brava. Es mucho más brava, sí. Pero sí. tenés, digamos, para vos, digamos, a mí también me encantaría creer. Yo creo en la fe de los otros. Sí. Me parece que los hace... Porque vos sos un racional total, por eso no puedes creer. Claro. Sí. Me encantaría poder creer. Pero digo, 1,20 m y ya está. Y yo creo que sí, ¿no? Creo que ya... Pero hay una forma también de vivirlo pensando en que lo que hay que hacerlo ahora, ¿no? Es decir, bueno, o sea, una vida vivida hasta el final de lo que uno cree que lo tiene que vivir. Y lo convertís en algo positivo. Yo no soy muy melancólica. No, ¿eh? No, vos tampoco. No, cero. Los 2 días mi analista me tiró por la cabeza una cosa horripilante. ¿Qué? Me dijo, bueno, ya viviste las 2/3 partes de tu vida, te queda solo el tercio. Yo dije, ¿perdón? Y sí, me dice, tenés 53. No, eso no se hace. Yo tengo 47. A mí decís la edad. Sí. Bueno, Sí. en este programa, del primer programa, no sé por qué, reencarnó la gente. Yo le hago todas estas preguntas. ¿Te morís y qué pasa? Y alguien me dijo reencarnación y se fue. ¿Te seduce la idea de reencarnar? No, menos. No, menos. No. Sí, reencarnar.
Pero no podemos los racionales reencarnar. No, de ninguna manera. No podemos reencarnar. Pero vamos a Dejaremos hijos, ojalá me toquen nietos, qué sé yo. Claro, Va más por la descendencia que por la reencarnación. Vamos a jugar. ¿Reencarnás en Cristina? ¿En Cristina? ¿En Cristina ahora o en Cristina...? En la que te guste. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Mira, yo te voy a decir algo. A mí me parece que es alguien que debe estar muy sola en términos de... Yo la conocí cuando era senadora. Nunca creí en las historias de que ese matrimonio con Néstor Kirchner era inventado. Ella tenía una relación de mucha veneración por Néstor Kirchner. Y yo creo que, digo, quedar viuda y simultáneamente tener la presidencia de la nación encima, en un mundo donde desconfía de todo el mundo, donde tiene un círculo minúsculo, donde hay mucho estrato. Ella no tiene amigas, es una amigas, su cuñada, digamos, pero no. Los amigos de la familia eran los amigos de Néstor Kirchner. Yo no sé, me parece que debe tener una soledad grande, muy grande. ¿Reencarnás en Carrió? Ahora intentaría que se dé cuenta que ahora está en el poder. Me parece que aquello que uno, desde la oposición, alguien que levanta el dedo y que es más prepotente, y cuando uno está en la oposición tiene un sentido, pero cuando uno está en el poder, yo sentí últimamente que le faltaba un poco de compasión por el otro, ¿viste? Y es tremendo cuando te falta un poco de compasión, ¿viste? Todas estas cosas de Walt Disney, Está en Chile. está en Chile, lo de su propio velorio. Me parece que hay algo de entender que hoy es el poder y que tiene el 50% de los votos. Y yo creo que el que tiene el poder tiene una obligación de se lo reclamamos a Cristina Kirchner, ¿te acuerdas cuando decíamos el que está en el poder pone el tono, ¿no? Claro. Y pone el tono de cómo se discute y de lo que está permitido o no dentro de esa discusión. Ella cuando fue al debate se quejaba de las reglas, no las respetabas. Me pareció bien que lo diera, otro en su lugar no lo hubiese dado, 50% de intención de voto o de primarias, ¿quién te va a dar un debate? Está bien, pero si lo vas a dar, respetá las reglas. Nada menos. ¿Reencarnás en Mauricio Macri? Qué dilema, ¿no? Yo lo veo que no duda ahora y me preocupa un poco eso. Me parece que sé que hay gente muy cerca de él que a veces le dice, ¿y qué plan tenemos hacia adelante? ¿Cuál es el sector que te va a dar el empleo que estás perdiendo en la industria, más allá de la construcción? O sea, ¿qué país imaginás? Yo lo veo muy convencido, pero te diría que en un punto demasiado convencido. Y esto es, la no duda y la no escucha es... Sí, es complicada, ¿no? Que en un punto decías, bueno, el otro día lo decía Morales como un elogio, ¿no? En la entrevista con Foteguebe, que decía, los radicales le tenemos miedo al poder, Macri no es de eso, ¿no? Con lo cual vence la idea de que está muy bien, ¿no? Va a romper el hechizo. Última reencarnación, reencarnás en Moria Kazan. ¡Wow! Qué mujer, ¿no? Me parece que es una mina que es libre, que tiene 70 años y que es bastante libre. Y en eso me parece que se le ha hecho muy cuesta arriba a una mina como ella salir a hacer la vida que hizo como se le dio la gana, ¿no? En eso yo, sí, me parece que sí. ¿No? ¿Te sigue costando, en el caso tuyo no, porque sos una mina inteligente, con trayectoria, respetada, pero de verdad, o sea, tenés un peso propio? Gracias. De paso, venga, viste que todos los manuales de periodismo dicen, no hay que elogiar al entrevistado, me importa nada. Te elogio porque te quiero y porque te respeto, y es siempre un placer escucharte. Vos sabés que yo a vos también. ¿Te pasa que por ser mujer todavía tenés que rendir una prueba más? Bueno, hay hechos objetivos, Luis. O sea, no hay muchas mujeres conduciendo programas políticos. Cuando vos ves en los diarios, los columnistas políticos hay lugares donde todavía son muy de hombres. La conducción de los medios de comunicación, bueno, acá está Liliana Parodi, pero hay lugares donde la opinión, por ejemplo, o sea, salvo Magdalena, que hacía la primera mañana, que haces vos, que es el horario quizás de más peso con relación a la opinión, no hay mujeres, muchas mujeres conduciendo programas políticos.
menos, o sea, yo digo, tampoco hay mujeres conduciendo la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Todavía hay determinados lugares donde es mucho más de hombres. Los jefes de programación, por lo general, que uno se encuentra son hombres. Y no siempre eso es un problema, pero digo, yo creo que hay un camino todavía para... Para recorrer. Sí, yo creo que sí. Ahora sí, la última. ¿Reencarnás en hombre o mujer? ¿Qué preferís? No, mujer. Tengo 2 hijas mujeres, amo a los hombres y me encanta, mujer, me gusta. Mujer. Sí, re. ¿Ni curiosidad te da? No, nada. No, me gusta mucho este lado. Pero me gusta además por la posibilidad de interactuar con los hombres. Tengo 2 hijas mujeres también. Mi casa es pobre santo, el padre de la criatura. ¿Hay perra? Hay 2 gatos. Bueno, gatos. 2 gatos, sí, Tenemos gatos, por lo sí. menos. Necesitábamos equilibrar un poco. Pero no, mujer, pero en pareja, ¿eh? Está Digo, muy en bien. pareja o en relativo, ¿no? Como venga, pero al lado de. Sí, totalmente, sí. Me gustó verte. A mí también. Un placer. Esto es Luis Novarecio, entrevista. Hasta mañana.